Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor en esta tarde. Doy gracias al Señor que puedo estar aquí una vez más para compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta tarde quiero hablar sobre el tema de la familia de la fe, que es lo que la palabra del Señor nos dice como la familia de Dios. Voy a leer dos versos en el libro de Efesios, capítulo 2, versos 18 y 19. Dice así: porque por medio de Él, está hablando de Cristo, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, todos nacemos en una familia. Físicamente, en la vida tenemos una familia física, material, carnal, no sé qué palabra pudiéramos usar para describir nuestra propia familia. Pero la palabra de Dios nos indica que desde el momento que nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, Él nos reconoce como hijos. Por lo tanto, ahora venimos a formar parte de la familia de Dios. Es un concepto muy bonito, pensar que nosotros, seres humanos y tan llenos de faltas y de errores, defectos, podamos ser parte de la familia de Dios. Pero eso está claro en muchos versos de la Biblia. Uno de los más conocidos está en el Evangelio de Juan, primer capítulo, Juan 1:12, donde dice así: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando venimos al Señor, en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo como Salvador, Dios nos acepta como sus hijos. De ahora en adelante somos hijos de Dios. Por lo tanto, todos los que hemos creído, hemos sido aceptados como hijos de Dios, entonces todos somos hermanos. Nosotros nos llamamos unos a otros hermanos, el hermano Wanda, la hermana Concepción, la hermana Daisy, el hermano Manny, pero tiene que ser más que un decir. No es un título, es una relación que Dios quiere que nosotros aprendamos a llevar con todos los que han entregado su vida al Señor, semejante a la familia carnal y material que nosotros tenemos, que seamos como hermanos. El apóstol Juan hace un comentario en su primera carta, en el capítulo 3 y verso 1, que dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Él lo considera algo admirable, es algo sorprendente, que un Dios altísimo, que un Dios 3 veces santo, mire criaturas como nosotros y nos adopte como sus hijos y nos dé todos los privilegios. Es algo que nosotros tenemos que agradecer grandemente, porque realmente no hay comparación. No podemos entender cómo Dios nos puede amar y cómo Dios nos puede dar tantos privilegios a pesar de tantos errores y tantas faltas que nosotros cometemos. Es el puro amor de Dios, como dice Pablo en el libro de los Efesios. Eso fue de su propia buena voluntad, conforme a su voluntad. O sea, Él lo quiso hacer. No era que nosotros nos lo merecíamos, ni que podíamos hacer nada para ganarnos la salvación, sino un acto del amor de Dios, como lo dice el Juan en su Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es tanto que no hay una palabra que pueda describirlo. No hay dimensiones que uno pueda decir es de este tamaño. De tal manera, es tan y tan grande el amor de Dios, que fue capaz de sobremirar todas nuestras faltas y nuestros errores y darnos la oportunidad de ser hechos sus hijos. Ahora,
Vamos en esta noche a hacer unas comparaciones entre la familia física que nosotros tenemos y la familia de Dios, que es nuestro parentesco espiritual, si le podemos llamar así. Nosotros sabemos que en la familia, cada miembro de la familia tiene responsabilidades de uno para otro. Los más responsabilidades que llevan, por lo menos al principio, son los padres. Los padres tienen la responsabilidad de darles el amor y el cuidado a los hijos mientras son menores de edad. Los padres también tienen la responsabilidad de proveerle a los hijos todo lo que necesitan mientras sean menores de edad. Pero los padres también tienen la responsabilidad de enseñarles los principios morales y los principios de valores sociales que nosotros queremos que nuestros hijos tengan. Pues nosotros no podemos depender de las escuelas. Ustedes saben que en las escuelas los niños aprenden más de lo malo que de lo bueno. Los mandamos para que se eduquen, pero junto con la educación secular aprenden una cantidad de cosas que no son buenas. Ni siquiera podemos depender de la iglesia, que la iglesia los enseñe. Hay una responsabilidad que tenemos nosotros como padres y no se la podemos delegar a nadie. Los padres tienen el deber delante de Dios de enseñar a sus hijos el buen camino. El mal camino lo van a aprender donde quiera que se paren, porque hoy en día todavía más que antes, los medios sociales con el internet están diseminando de toda clase de barbaridades y de toda clase de perversidades, y nuestros hijos, aún desde niños, tienen acceso a eso. Hay unos controles paternos que uno le puede poner a los instrumentos que los niños usan, pero con todo, hay mucho que se filtra, y aún tratando uno de controlar, ellos oyen y aprenden cosas que no están a su nivel de mentalidad para aprenderlas todavía. Y las oyen y las interpretan como lo oyeron y salen mal. O sea, no están aprendiendo las cosas correctamente. Es muy importante que nosotros como padres tomemos el tiempo. Y no solo lo digo como una sugerencia, es bíblico. Desde el principio, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, le dio ese mandamiento al pueblo de Israel, y se encuentra en el libro de Deuteronomio 6, los versos 6 y 7. Dice así: y estas palabras que yo les mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, hablarás de ellas cuando andas por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ese es muy buen consejo que Dios le dio a los padres de la nación de Israel, pero nosotros debemos de continuar este consejo. Es nuestro deber, lo que nosotros hemos aprendido, enseñárselo a nuestros hijos en la casa. En el hogar es que se aprende mejor, y darles el buen ejemplo, porque no es solamente que tú le digas no se dice mentira y luego él te oye a ti diciendo mentira. Llama a alguien por teléfono, toca a alguien a la puerta, tu mamá está, y ella le dice, dile que no estoy, dile que no estoy. Entonces le decimos, no digas mentira, que eso no se hace, pero ellos están viendo que nosotros sí decimos mentiras. Entonces hay que tener mucho cuidado para no solamente hablar bla, 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 sino que lo que nosotros les enseñamos esté respaldado con nuestra vida. Y así es que ellos de veras aprenden lo que es la vida cristiana, lo que es el buen comportamiento, lo que es tratar a las demás gente con amabilidad, con respeto, darle lugar a los demás, no querer acapararlo todo, ni tratar uno siempre. Pero como dice la Biblia, cuando te levantes, al acostarte, cuando estás de camino, cuando vas en el carro, cuando estás de paseo, usa todas las oportunidades para irlos enseñando e irle poniendo sentido. Yo he visto personas muy educadas, con diplomas, graduados de universidades, y sin embargo, en su comportamiento son unos maleducados.
¿Cómo es eso con alta educación? Bueno, tendrá una alta educación secular, pero su comportamiento no es el mejor. Y es que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, nosotros hacemos las cosas no porque tengo la autoridad y puedo, sino porque esto es lo correcto y yo lo voy a hacer bien. Los demás harán las cosas mal, pero yo no, porque yo amo a Dios y quiero seguir las instrucciones de Dios. Eso es lo que yo le digo a mis niños. Es que fulanito en la escuela hizo así y el otro le digo, ok, él lo hizo mal, pero tú no lo puedes hacer mal igual que él, porque tú conoces a Dios y tú no quieres ofender a Dios. Por lo tanto, ignóralo y no le hagas caso. Vete y juega con otro muchacho y deja ese. Hay que ayudarlos a procesar estas cositas. Y eso, si uno como padre no se lo enseña, los niños se vuelven voluntariosos, se vuelven peleones, se vuelven abusivos, se vuelven violentos. Y no le podemos echar la culpa a los maestros, ni al pastor, ni a nadie. Cada uno en su hogar tiene esa responsabilidad. Los padres tienen la responsabilidad de cuidar y de proteger a sus hijos. Cuando un niño, especialmente cuando son pequeños, tienen miedo, ellos corren donde sus padres, porque ellos saben que ahí van a encontrar protección. Esas son algunas de las cosas más básicas que en la familia nosotros vemos, pero a medida que van creciendo, uno tiene que enseñarle ellos mismos como hermanos a apoyarse y a defenderse. Yo le digo a la mayor, si en la escuela tú ves que alguien está abusando de tu hermanito, él es tu hermanito, defiéndelo, ayúdalo. Alguien lo empujó, lo tiró al piso, vete y levántalo porque él es tu hermano. O sea, ese sentido uno se lo va enseñando y cuando llegan a ser mayores continúan también. La relación que uno forma en el hogar, eso va a perdurar aún cuando ellos sean mayores. Y no hay familia perfecta. En todas las familias hay sus desacuerdos, sus pleitos, sus cosas. Pero nosotros aprendemos que como familia nos amamos, nos apoyamos y ya, eso pasó y ayer me dijo usted con mi hermana, pero no puedo seguir disgustada toda la vida. Ella es mi hermana y si veo que necesita algo la tengo que ayudar. ¿Se da cuenta? Ese es el sentido que nosotros vemos en la familia que debemos de tratar de mantener en nuestra familia si somos creyentes. Porque bueno, yo he oído casos de gente que se pelean con su mismo padre y no le hablan más nunca, o con un hermano y no quiero saber más de él, con un primo y nunca más lo llamé, nunca más lo busqué porque un día me hizo esto y ya eso yo no se lo puedo perdonar más nunca. Yo conozco gente que son así, pero eso no le agrada al Señor y nosotros tenemos que ser diferentes y ayudar a nuestros hijos a ser diferentes dentro de nuestra familia. Pero hoy estamos hablando de la familia de Dios. Y hoy leímos este verso donde el apóstol Pablo nos dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos con los santos. Conciudadanos quiere decir que somos ciudadanos de la misma nación. Porque puede que yo sea cubana y usted sea puertorriqueño y la otra sea dominicana, pero eso es aquí en la tierra. Para el Señor no hay diferencia de qué nacionalidad usted es. El apóstol Pablo dijo, mi ciudadanía está en los cielos. Desde que conocemos al Señor y nos entregamos, ya no vale o no importa en dónde usted nació. Ahora lo que vale es que su ciudadanía está en los cielos y nosotros estamos esperando un día llegar allá. Esa va a ser nuestra verdadera patria celestial. Tenemos una patria terrenal, la cual amamos porque fue donde vivimos cuando éramos niños, pero tenemos una patria celestial que nos espera, que es mucho mejor. Y entonces por eso ya no importa tanto de qué nacionalidad usted era. Entonces en la familia de la fe tenemos que quitar esas diferencias. No importa de qué nacionalidad usted sea,
ahora somos hermanos. Entonces, al igual que la familia tiene unas ciertas responsabilidades físicas, materiales, emocionales y espirituales también, nosotros vamos a ver que en la familia de Dios hay unas responsabilidades también que están explicadas en la Biblia. El primero que nos dio órdenes acerca de cómo ser como familia fue el mismo Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo les voy a dar, que se amen unos a los otros como yo los he amado. Bueno, eso suena bonito y parece que es fácil, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque cada uno tiene una manera de ser. Mi abuela decía, cada cabeza es un mundo. Cada uno tiene una manera de pensar, cada uno tiene una forma de ser, una manera de vivir, unas ideas, unas opiniones y chocamos. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor Jesús, Él mismo, tenía mucha gente que lo seguía, pero Él de toda esa gente seleccionó 12. Hay algunos que en la Biblia nos dice exactamente el primer día que se conocieron y cómo el Señor los llamó. Posiblemente ustedes se recuerdan, vamos a ver, de Pedro y Juan y Jacobo, Pedro y Andrés su hermano y Jacobo y Juan su hermano. Los 4 eran pescadores y el Señor los llamó un día con un llamamiento directo. Le digo, vengan en pos de mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pero hay otros que, aunque son parte del grupo de los 12, no sabemos ni cuándo se conocieron ni cómo comenzó todo. Entonces nosotros miramos, cuando empezamos a observar lo que nos dice la Biblia acerca de cada uno de ellos, que en el mismo grupo eran solamente 12, es un grupo pequeño. Tenían multitud de gente que lo seguían. Cuando él llegaba a un sitio se corría la voz y la gente venía, se aglomeraban las multitudes. Dice la Biblia que para escuchar lo que él iba a enseñar. Y también porque traían enfermos, venían con sus intereses, tenían necesidades que sabían que el Señor podía suplir. Pero de todos los grupos, de las multitudes, que en 2 ocasiones Jesús alimentó a la gente, y dice la cantidad de gente que había. En una ocasión dice que habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que si habían 5,000 hombres y no contaron las mujeres y los niños, a lo mejor habían 10,000 o 15,000 personas. En la otra ocasión dice que habían 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que quizás habían 12, 15,000 personas escuchando. De todos esos grupos que venían, el Señor escogió solamente 12. Tú pensarías que con tanto cuidado, que la Biblia dice que se estuvo toda la noche orando y en la mañana dijo, estos son los 12 que yo voy a escoger, y los mencionó. Pues habrá escogido los 12 mejores, habrá escogido 12 que son compatibles para que puedan trabajar juntos. Habrá escogido 12 que fueran más o menos del mismo nivel social y cultural para que tengan más en común y puedan adaptarse a trabajar juntos. Porque cuando uno está formando un equipo, tiene que buscar personas que sean compatibles para que el equipo funcione bien. Pero no fue así. El Señor escogió 12 personas que eran bien diferentes unas de las otras. Le voy a decir algunos detalles de los que yo he observado por encimita. Pedro y Andrés eran pescadores, pero eran pescadores rudos, eran personas pobres que pescaban para ganarse la vida. Su vida era la pesca, salir a pescar. Yo tengo que buscar, como dice comúnmente por ahí, tengo que buscar el pan de mis hijos. A trabajar ahí, a como sea. La pesca generalmente la hacían de noche, porque cuando está oscuro los peces suben y el agua no se calienta mucho porque está refrescando, entonces los peces están más arriba, es más fácil de pescar. Se estaban toda la noche, quiere decir que si se estaban toda la noche pescando, después tienen que dormir, llegan a la casa muertos del cansancio, a
a acostarse a dormir una buena cantidad de horas. Entonces eso no hace una buena relación dentro del hogar. Ustedes saben que las personas que les toca trabajar de noche, en este país también hay turnos de trabajo de noche y tienen que dormir de día, pues la gente en la casa tiene que estar, no haga ruido que tu papá está durmiendo, los niños no pueden alborotar, pero tampoco puede haber comunicación. Y ya cuando se levanta es a bañarse, a comer y prepárate que ya ahorita te tienes que ir a trabajar. No es vida. Los turnos de noche son los peores. Y ese era el trabajo de Pedro y Andrés, su hermano. No sabemos si eran personas religiosas que cumplían la ley. No dice nada de eso. Sencillamente eran trabajadores, eran pescadores. Entonces Juan y Jacobo también eran pescadores, pero eran de un nivel un poquito más alto, porque ellos eran los hijos del dueño de la compañía pesquera. Así que ahora ellos, aunque eran pescadores, ellos son los que mandan. Ellos están acostumbrados a dar órdenes. Ellos se creen que son mejores que los demás porque su papá es el dueño. Entonces, aunque eran 4 y parece que eran amigos, habían unas diferencias en su modo de ser y de comportarse porque no eran de la misma clase social. Entonces tenemos a Mateo, que sabemos que Mateo había sido publicano, que quiere decir que era cobrador de los impuestos que había que pagarle a Roma. Por lo tanto, todos los judíos les tenían odio a los publicanos. Ellos consideraban que los publicanos eran pecadores porque estaban trabajando para el gobierno romano. Eso es como una traición a su nación. ¿Y por qué lo hacían? Porque les hacía falta el dinero. Entonces conseguían ese puesto y para ellos era muy bueno. Pero los publicanos tenían la mala fama de que ellos cobraban de más, así hacían un poquito más de ganancia y vivían bien, se hacían ricos, porque además del salario que les daba el gobierno de Roma, ellos, vamos a suponer que usted iba a pagar sus impuestos, sus impuestos del año, todos aquí pagamos impuestos en las casas, vamos a poner un ejemplo, y el impuesto de su casa son $3,000. Entonces usted va allí y llega donde el publicano y usted va con la idea, le tengo que pagar $3,000 y él le dice, no, su impuesto es 3,500. Y usted dice, ¿pero por qué? Aquí dice que es 3,500. Pues claro, como él lo escribió, puso que era 3,500 para echarse 500 a su bolsillo. Eso es un ejemplo, porque las cantidades eran completamente diferentes, pero es para tener una idea de por qué los judíos le tenían tanto odio a los publicanos y los consideraban pecadores porque eran ladrones. Ahora nosotros sabemos que aquí hay mucha gente vendedora que roban también y que ¿quién les va a decir que no? Ellos te dicen que eso es lo que cuesta y eso es lo que cuesta y eso es lo que tú le tienes que pagar. Y es para ellos enriquecerse a costa de los demás. La compra y venta de todas las cosas en la vida siempre ha sido así. Pero lo peor de ese trabajo es que era una traición a su nación porque están beneficiando al gobierno romano, que el gobierno romano es el que los tiene dominados a ellos y ellos odiaban eso. Entonces el Señor llamó a Mateo y este es uno de los que el Señor lo llamó, estando él trabajando, el Señor lo llamó y le dijo, sígueme. Pero en el grupo nos encontramos con uno que se llama Simón el Cananista. Y ese apodo cananista era lo que nosotros entenderíamos hoy como el partido independentista de Israel. Este Simón era muy patriota y él quería luchar en contra de los romanos. Él estaba en un grupo de personas que odiaban a los romanos y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para derrotar el gobierno romano. Y el Señor los pone juntos, a trabajar juntos. Tú pensarías que si el Señor está formando un equipo que después van a ser los ministros, los evangelistas, los que van a ganar el mundo, pues hubiera escogido personas más parecidas para que pudieran llevarse bien. Pero ahí mismo vemos eso. Entonces vimos los pescadores que son gente que no mostraban mucho interés en las cosas de la ley, a veces quizás ni iban.
Pero entonces nos encontramos con Felipe y Bartolomé, que eran estudiosos de la Biblia y gente enseñada y con dedicación a cumplir la ley de Dios al pie de la letra. Entonces uno dice, pero buscó, lo oró bien, pasó la noche entera orando antes de escoger sus 12 discípulos, pero los 12 que escogió no eran los más apropiados para trabajar unidos. ¿Usted cree que Jesús se equivocó? ¿No será más bien que lo hizo a propósito? ¿No será más bien que quería enseñarles la lección? No importa la manera que tú seas y la manera que es el otro, ustedes pueden aprender a convivir. Ustedes pueden aprender a armonizar aunque no estén de acuerdo con lo que el otro hace. Es que mire, la naturaleza humana tiene una característica que todos nos creemos que yo soy el que está bien y tú eres el que está mal. Todos pensamos lo mismo. Todos estamos pensando que la idea que yo tengo es la mejor. La idea que traen los demás es una bobería, eso no tiene pies ni cabeza. Entonces, esa es nuestra forma de ser. Y el Señor quiere que nosotros entendamos que todos tienen derecho a tener su opinión y que aunque mi opinión no sea igual que la tuya, no tenemos que pelearnos por eso. Así de fácil. Entonces el Señor les dice, este mandamiento yo le voy a dar a ustedes, que ustedes se amen unos a los otros como yo los he amado. El Señor sabía cómo ellos eran. El Señor sabía el mal carácter que tenía Pedro. El Señor sabía la indiferencia que tenía Mateo hacia su propia nación. El Señor sabía que el otro estaba dispuesto a luchar contra los romanos porque era independentista y Jesús no tenía ninguna intención de formar un ejército en contra de los romanos. ¿Por qué entonces los llama? Porque Él quiere que ellos aprendan a armonizar entre ellos y poner a un lado las diferencias. La única manera en que uno puede llevarse bien con otra persona es que usted ponga al lado las diferencias. Pues yo creo esto y el otro cree así. Bueno, yo no tengo que tratar de convencer al otro de que lo que yo creo es lo que está bien y lo que él cree está mal. Porque él va a tratar de hacer lo mismo, entonces vamos a estar pico a pico, dale, y ninguno de los dos va a convencer a nadie. Al final vamos a terminar peleados. El Señor quiere que nosotros entendamos el secreto de mantener la unidad y es el amor. Hay un verso en que el apóstol Santiago dice, y el amor cubrirá multitud de pecados. Él no se lo inventó, eso él lo cogió de los proverbios. El sabio Salomón fue el primero que lo dijo y quedó escrito. El amor cubrirá multitud de pecados. Quiere decir, cuando tú amas, tú no estás sacándole los trapos al aire a nadie. Tú lo cubres porque tú quieres ser pacificador, porque tú quieres mantener amistad. Aunque él piense de una forma y tú de la otra, no vas a sacar ese punto. Habla de algo que tenemos en común, que Dios ha sido bueno. Pues vamos a hablar de Dios en vez de hablar de qué es lo que tú opinas. Entonces, no, queremos y no, pero ¿qué tú crees de eso? Mira, ¿qué importa lo que yo creo? ¿Para qué te voy a decir lo que yo creo si eso no va a cambiar nada? ¿Entiendes lo que quiero decir? Nosotros tenemos que poner nuestras opiniones a un lado si queremos mantener la amistad con personas que piensan diferente, en vez de tratar de convencerlos. El apóstol Pablo también nos recomienda eso cuando él escribe sus cartas. En Romanos 12:10, él dice que nos amemos unos a otros con amor fraternal. Esa palabra fraternal se refiere a la familia. ¿Cómo uno ama a su familia? ¿Será que todos pensamos igual? ¿Será que todos estamos siempre de buen humor? ¿Será que no en la familia nunca nadie pelea con otro? ¿Verdad que no? En todas las familias hay desacuerdos. En todas las familias hay alguna discusión.
Pero a medida que somos adultos, porque los niños sí se pelean y a veces los jóvenes también, pero a medida que nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo a poner a un lado las diferencias. Y si en este punto no podemos estar de acuerdo, pues no hablemos de eso. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Entiendes? Pero vamos a mantener la buena amistad entre nosotros. Y lo otro es que en la familia, aunque haya un problema que nos hizo disgustar y nos separamos, nos alejamos, nos fuimos enojados, vamos a ponerlo así. Luego tenemos que calmarnos, enfriarnos la cabeza de alguna forma y darnos cuenta, esos son mis hermanos, o esos son mis padres, o esos son mis hijos. Vamos a olvidarnos del asunto porque esto no edifica, esto no le agrada al Señor. Somos una familia y vamos a mantenernos unidos aunque tengamos diferencias. Pero eso de que fulano me dijo algo, yo por eso no quiero hablar más nunca con él, eso no puede suceder entre nosotros. Y si en una familia carnal, material, no debe suceder, tampoco debe suceder en la familia de Dios. Si hay desacuerdos, si llegamos a un punto en que no podemos llegar a una conclusión que sea satisfactoria para los dos, pues dejemos ese asunto, no hablemos más de eso y vamos a hablar de algo que podamos llevarnos mejor y continuar en paz. Esa es la única forma de mantener la unidad. Por eso es que también cuando se llama a la unidad de la iglesia, tiene mucho que ver con el amor. Porque no podemos mantener unidad si cada uno insiste en que yo estoy bien y el otro es el que está mal. Tenemos que ceder el derecho de defender mi punto de vista y darle la oportunidad a los demás de también tener un punto de vista. En otra carta a los tesalonicenses, Pablo dice que nos amemos unos a otros y que nos animemos unos a los otros. Animar quiere decir levantar el ánimo. ¿Puede usted pensar alguna vez que usted se ha sentido decaído de ánimo? Yo creo que sí. A veces suceden cosas, problemas que tenemos o situaciones que estamos pasando que nuestro ánimo se decae. Entonces este consejo, Pablo dice que nosotros debemos de animarnos unos a los otros, levantarnos el ánimo. Cuando usted ve a un hermano, lo ve medio tristón, acérquese, pregúntele qué te pasa y dígale algo que lo ayude a levantar el ánimo. Porque eso le agrada al Señor y es algo que como hermanos nosotros, o sea, no debemos de, veo que está medio tristón y decir, bueno, eso no es mi problema, allá quién sabe lo que le pasó. No, es tu problema porque es tu hermano. Acércate, dale un abrazo, a lo mejor solo necesitas sentir que alguien lo aprecia, a lo mejor pasó por una situación que lo trataron mal, injustamente o lo despreciaron y solo un abrazo de otra persona lo ayuda a sentirse mejor. Es siempre bueno que nosotros nos acerquemos a las personas para animarlas. Entonces, en ese mismo verso que dice animemos unos a otros, dice también que nos edifiquemos unos a los otros. Estoy hablando del verso en 1 de Tesalonicenses 5, del 11 al 16. Dice que nos edifiquemos unos a los otros. La palabra edificar significa construir. Cuando uno está construyendo una casa, un edificio, está edificando. Entonces, en el sentido espiritual, edificar quiere decir algo que nos levante, que nos construya, que nos lleve a un nivel más alto. Eso está muy interesante, porque a veces nosotros nos encontramos con los hermanos y comenzamos a hablar, ay, tenía tanta ganas de verte, hace días que no hablamos, qué sé yo, empezamos a hablar y empezamos a chismear. ¿Supiste lo que le pasó a fulano? Ah, pero tú no sabes que esto, pero... y empiezan a hablar. O empiezan a criticar algo de la iglesia que no les gustó. Ay, ¿qué te parece esos himnos que están cantando ahora? Ay, ¿o qué te parece los músicos nuevos que tienen? Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ya yo no entiendo. No me gusta, el ambiente no me gusta. O esto. En vez de estar hablando de lo que no te gusta o de lo que, de lo que tú no estás de acuerdo, piensa,
Esta conversación edifica a mi hermano. El que yo esté hablando de esto lo va a levantar, lo va a poner en un nivel más alto espiritualmente. Si no edifica, no digas nada. Había un refrán muy antiguo que decía, cuando no tengas nada bueno que decir, mejor no digas nada. Es mejor no decir nada que decir algo que destruya. Porque a lo mejor a ti no te gustó algo, pero el otro no se había dado cuenta de eso, pero cuando tú se lo dices, te fijaste esto, yo no estoy de acuerdo con esto que están haciendo, porque el otro a lo mejor no lo había pensado y al oír tu comentario se pone tan negativo igual que tú. Entonces, no solo que no lo estás edificando, sino que lo estás destruyendo. Y el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de edificarnos unos a los otros. Es lo contrario. Que nuestra conversación, nuestras palabras ayuden a levantar el nivel espiritual de la otra persona. Y a veces eso no tiene que tener que ver con criticar o comentar lo que no nos gusta o no estamos de acuerdo o chismear de la vida del prójimo. Hay veces que sencillamente tú ves a una persona media callada, media tristona, y es que está teniendo problemas en su trabajo o en su familia, o perdió el trabajo, o le falta algo, y está un poco desalentado y se está sintiendo como, no sé qué palabra usar, cuando uno tiene un concepto de uno como que yo no sirvo, yo no sé, yo no puedo, no logro las cosas. Cuando me están saliendo bien, todo se me vuelve a dañar. Ese tipo de pensamiento negativo acerca de uno mismo. Es bueno conversar con la persona para edificarla. En otras palabras, tú estás pensando que todo lo que tú haces te sale mal, que no echas para adelante, pero vamos a mirar las cosas desde otro punto de vista. Así es como tú lo ves. ¿Cómo tú crees que Dios te ve? Tú eres hija de Dios, tú estás bendecido por el Señor, Dios te ama, Dios está a tu lado, Él ha prometido ayudarte, este problema pasará, ya tú verás que de pronto aparece otra oportunidad mejor. Eso lo levanta en la esperanza de que algo mejor puede pasar y lo levanta en su propia personalidad. No, porque esto te salió mal no quiere decir que todo lo que tú haces va a fracasar. Tú tienes potencial, tú puedes hacerlo, llénate de fuerza y comienza otra vez a levantar su propia estima para seguir hacia adelante. Y eso es algo que nosotros como familia de Dios, porque aunque no tengamos nada que ver unos con los otros y aunque seamos completamente diferentes, nosotros necesitamos ayudarnos a levantarnos unos a los otros. Entonces en Colosenses 3:13 nos habla de otro detallito de algo que nosotros debemos hacer en la familia de Dios. Y dice que nosotros tenemos que aprender a soportarnos unos a los otros y a perdonarnos unos a los otros si alguno tuviere queja contra el otro. Se va complicando más. Porque ahora está hablando de cuando hay problemas entre los hermanos de la iglesia. Y alguien te ofendió, o alguien te despreció, o alguien hizo algo, o dijo algo que te hizo sentir mal. La palabra nos enseña que nosotros debemos aprender a soportar. ¿Qué cosa quiere decir soportar? ¿A usted ha usado alguna vez la frase, no lo soporto? Soportar es como tragarse lo que a uno no le gusta. Esta persona tiene una manera de ser. ¿Y qué es lo que pasa? Que es que como venimos de diferentes fondos culturales, hemos sido enseñados de diferentes formas, pues algunos son de una manera y otros de otra. Hay personas que sin mala intención puede que digan algo que resulta ofensivo para uno. Y a lo mejor no lo dijeron con mala intención, a lo mejor era una broma. Esas bromas pesadas que a veces la gente se creen que son graciosas y no tienen gracia.
pero que entre ellos, cuando ellos se criaban, eso era gracioso y ahora están en la iglesia y están en este grupo y se comportan así. No lo están haciendo con mala voluntad, lo están haciendo porque esa es su manera de ser. Y nosotros tenemos que aprender a soportarnos unos a los otros en vez de saltar rápido a la defensiva y empezar a ofender para atrás. Tú me dijiste esto, pues ahora yo te digo aquello y se forma una discusión fea. El apóstol Pablo recomienda que nosotros tratemos de aguantar. ¿No te gustó? No digas nada. Él se va a dar cuenta que lo que dijo te estorbó. Pero mejor es que no digas nada y que más tarde él te diga alguna justificación o a que tú te pongas en un pleito y terminen las cosas en una manera más fea. Cuando aprendemos a soportar, las cosas salen mejor. Y lo último que dice en la epístola de Gálatas, dice que sobrellevemos unos las cargas de los otros. Ahora estamos yendo una milla más lejos. Cada uno de nosotros tiene sus propios problemas y sus propias situaciones. No hay ninguna familia perfecta. Y nosotros amamos al Señor y servimos al Señor, pero eso no quiere decir que el Señor nos lleva en una bandeja de plata y no permite que nada malo nos pase. La vida es muy complicada y nosotros se nos presentan situaciones difíciles en cualquier momento. Gracias al Señor que a todos no les pasa lo mismo a la misma vez. Unos están pasando por prueba y otros están más o menos bien y luego estos están en prueba y estos están bien. Pero el apóstol Pablo dice que aprendamos a sobrellevar las cargas. O sea, si yo veo que hay un hermano que está pasando en este momento una situación bien difícil, puede ser de enfermedad, puede ser de problemas de la familia, puede ser problemas en el trabajo, puede ser cualquier cosa. Pero si tú sabes que hay un hermano que está pasando una cierta situación, la Biblia nos dice que aprendemos a sobrellevar las cargas de los otros. No a encogernos de hombro y decir, bueno, esto no es conmigo. Él se metió en ese lío, allá que se las arregle como pueda. No. Tenemos que aprender a ayudar a los hermanos, aunque sea con una palabra de ánimo solamente. Aunque usted no pueda hacer nada por resolverle su problema, escúchelo. Hay veces que las personas necesitan a alguien con quien hablar porque están demasiado asfixiados con la situación que tienen. Un oído para escuchar solamente, para que la otra persona se desahogue. A veces las personas no están esperando que tú les digas lo que tiene que hacer. Solo quieren saber que hay alguien que los oye. Y con eso nada más le demuestra que lo ama. Un abrazo, solamente que te cuente lo que estás pasando y tú le das un abrazo y eso solo le da fuerza, le da ánimo. Hay alguien que entiende por lo que yo estoy pasando. Por eso Dios espera que nosotros amemos a nuestros hermanos y que les demostremos con nuestras acciones y con nuestras palabras lo que estamos haciendo. Porque mire como dice aquí en Gálatas 6 del 9 al 10, estábamos en Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hemos desmayado. Así que, según tengamos la oportunidad, hagámosle bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este verso a mí me está muy interesante porque él dice, no te canses de hacer el bien. Lo primero es que hay veces que nosotros decimos, ay, es que hay unas personas que siempre se están quejando. Bueno, ¿verdad? Hay personas que tienen hábito de continuamente estar contando lo malo que les pasa y uno a veces no tiene deseo de oír, pero esa persona necesita desahogarse. Saca el tiempo, ten paciencia, sopórtalo, dale una palabra de ánimo y el Señor se va a agradar de tu actitud hacia esa persona. Así que no te canses, no digas, ay no, con fulana no. No te canses de hacer el bien. Algún día tú tendrás un problema y vas a necesitar que alguien te escuche. Y si no sucediera eso, algún día Dios te recompensará a ti
por el bien que tú hiciste ayudando a otras personas. A su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. O sea, si no te cansaste, si no te desalentaste, algún día tendrás recompensa. Así que, mire, esta es la conclusión a que llega el apóstol Pablo, según tengamos la oportunidad. Quiere decir, las cosas no son cuando tú quieras, como yo decir, hoy voy a salir a ayudar a alguien. No, según aparezca la situación, te enteraste de que esto sucedió, aparece allí. ¿Te enteraste que fulana está enferma? Ve allá, dile, ¿qué te puedo ayudar? Aunque sea, lava los platos, recoge el piso, haz cualquier bobería, pero algo hiciste para ayudar a esta persona, porque apareció la oportunidad de hacerlo. Cuando tengas la oportunidad, dice, hagámosle bien a todos. Nosotros somos llamados a ayudar a todos, no solamente a nuestra familia. Y no solamente a los de la iglesia, a todos, porque no podemos ser como el sacerdote y el levita que iban de camino, vieron un hombre herido en el piso, miraron para el otro lado y siguieron caminando. No me puedo detener porque si me paro a ayudarlo, llego tarde a donde tenía que ir. No podemos ser así. El Señor no le agradó esa actitud. El Señor le agradó la actitud del tercero que pasó por ahí, y se bajó, lo miró, le curó las heridas, trató de ayudarlo, vio que estaba muy mal, lo montó en su asno y se lo llevó con él al mesón, y hasta le pagó al dueño del mesón para que lo cuidara porque él tenía otras cosas que hacer. Así que tú estás muy ocupado no es excusa cuando tú quieres ayudar a alguien. Y Dios está mirando eso. Entonces Pablo dice, cuando aparezca la oportunidad, hazle bien a todos, pero termina diciendo, y mayormente a la familia de la fe. Quiere decir, tenemos que ayudar a todo el mundo, pero lo más importante, la familia de la fe, los cristianos, nosotros que nos llamamos hermanos, la familia va primero, es la prioridad. Tenemos que ayudarnos unos a los otros. No podemos irnos a las calles, vamos a ayudar, vamos a sacar a los hombres, vamos a mirar a estas mujeres de la calle, vamos a ayudar. Y los hermanitos en la iglesia pasando necesidad y pasando problemas, ay, estoy cansada ya de oír esas quejas. Eso no le agrada al Señor. Dice, mayormente la familia de la fe. Tenemos que ayudar a los nuestros primero y después extender la mano hacia todos los demás que tengan alguna necesidad. Mira cómo lo dice el apóstol Juan. Primera de Juan 3, 17 al 22. Dice, pero el que tiene bienes materiales de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. No estamos hablando ahora del extranjero, no estamos hablando ahora del que estaba tirado en el camino que yo no sé ni quién es. Dice, tu hermano, ve a su hermano que tiene necesidad, pero cierra su corazón. ¿Cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Nuestro amor no puede ser nada más. Yo soy muy cristiana el domingo en la iglesia. Y yo amo a los hermanos el domingo cuando los veo en la iglesia. Pero el resto de la semana a mí no me importa lo que le pase a los demás. Y el resto de la semana a mí no me llamen, no cuenten conmigo, yo no tengo tiempo para nada. El apóstol Juan dice que eso es amar de labios para afuera. En la iglesia un tremendo abrazo. Ay, hermana, qué bueno verte. ¿Hermana de qué? Si tú sabes que tengo un problema y no me quieres ayudar. Tenemos que ser cristianos siempre. Nosotros no somos cristianos nada más que el domingo cuando estamos en la iglesia. Yo soy cristiana el lunes, martes, miércoles. Yo soy cristiana en la casa. Yo soy cristiana cuando voy a las tiendas. Yo soy cristiana cuando salgo de paseo. Yo soy cristiana en todo momento y las 24 horas del día. Es más, que el apóstol Pablo una vez le dijo, las cartas de ustedes son ustedes mismos. En otras palabras, ustedes son como una carta abierta que es leída de todo el mundo. Toda la gente
gente te está observando. ¿Qué quiere decir que es leída de todo el mundo? Lo que tú haces, la gente lo está mirando. Tus vecinos, tus compañeros del trabajo, los que no te conocen y se encontraron contigo en el supermercado, en el banco. Entonces tú en la iglesia eres tremendo cristiano y un adorador. Y en la calle eres mal hablado, eres desconsiderado. La gente está viendo eso y dice, ¿qué es esto? Tenemos que ser cristianos a todas horas. Y tenemos que estar alertas porque somos cartas abiertas que somos leídos de todos los hombres. Donde quiera que usted se pare, alguien sabe quién es usted y alguien dice, ¿y eso qué es de la iglesia? Así que, mi querido hermano, vamos a abrir nuestros ojos a esas realidades. Pero en cuanto a la familia de Dios y el ayudar, es bíblico que nosotros ayudemos a los hermanos de la iglesia en sus necesidades. Jesús lo enseñó. Es más, que aquel día que Él le dijo a los discípulos, les voy a dar este mandamiento nuevo, que se amen unos a los otros como yo los he amado. Terminó diciendo, y en esto conocerá la gente que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Nada más que la gente observe cómo usted trata a los demás de la iglesia. No es que porque ayudaste. Déjame hacer una aclaración en ese punto. Hay veces que hacemos mucho énfasis en que tenemos que ayudar materialmente a los necesitados en la comunidad. Pero yo me recuerdo que cuando el Señor hizo el milagro de los panes y los peces, esa noche se fue para el otro lado del mar y la gente le dieron la vuelta al mar de Galilea, que es le llaman mar, pero es un lago. Le dieron la vuelta al lago y aparecieron allí. Maestro, ¿cuándo llegaste allá? Y el Señor, en vez de alegrarse, le dice, ustedes me están buscando por los panes y los peces. En otras palabras, ustedes no están tan interesados en oír lo que yo voy a hablar. Ustedes lo que pasa es que ayer comieron de gratis y quieren ver si hoy se va a repartir también. La gente es así. El Señor no nos ha llamado para que nosotros le demos comida y le demos ropa a la gente. La verdadera gran comisión de la iglesia es predicar el evangelio. Es hablar de la salvación. Es bueno ayudar, pero no en una forma tan continua que la gente venga por los panes y los peces. Porque la gente es dada a eso, todo lo que se les dé de gratis les gusta y lo buscan y vienen corriendo a recibir más. Y Dios sabe eso. Entonces, aunque llenes la iglesia y digan, mira qué bueno, estamos trabajando y la comunidad está tan contenta, sí, pero tú no sabes cuál de verdad es la motivación de esa gente, por qué están ahí, y Dios sí lo sabe. Dios sabe que no están tan interesados en oírte, que lo que quieren es lo material que tú estás dando. Y hay pastores que dicen, bueno, no importa con qué motivación ellos vengan, la cosa es que vengan y oigan el mensaje. Bueno, Dios te bendiga, síguelo haciendo si lo quieres hacer, pero yo veo que eso no es precisamente lo que dice la Biblia. La Biblia sí nos enseña que nosotros nos preocupemos y ayudemos a los que están en necesidad, pero esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es predicar a Cristo. La misión de cada creyente individualmente es de ayudarnos unos a los otros. La iglesia como iglesia funciona para predicar el evangelio y ganar almas para el Señor. Pero tenemos que ganar las almas con la palabra, no con bienes materiales, porque la gente es muy ambiciosa de las cosas materiales. Entonces eso es, los americanos usan la palabra deceiving, es algo que engaña. Tú ves que la gente está viniendo, se te llena la iglesia, tú dices, algo bueno estoy haciendo. El día que lo dejes de hacer, dejan de venir. Pero el Señor le dijo a los discípulos, el mundo va a ver cómo ustedes se comportan, cómo ustedes se tratan, cómo ustedes son, y van a ver la diferencia, porque en el mundo lo que abunda es el odio, la venganza,
los malos resentimientos, los rencores. Entonces, cuando el mundo observe cómo es la iglesia, cómo se aman entre ellos mismos, cómo se apoyan entre ellos mismos, cómo se ayudan entre ellos mismos, entonces ellos desean eso, desean ser parte de ese grupo. Y el Señor dijo que eso es bonito, es algo bonito que debe de atraer el interés de la gente, algo que la gente debe admirar cuando nos ven a nosotros y algo que ellos desearan poder ser así. Así que el amor con que nosotros nos comportemos unos a los otros, a pesar de las diferencias que tengamos. Acuérdense que los 12 discípulos eran totalmente diferentes, pero tenían que aprender a amarse. Nosotros también. En la iglesia nos vamos a encontrar personas que quizás no nos caen bien, personas porque no le podemos caer bien a todo el mundo, o personas que te critique, o personas que le parezca que tú no estás haciendo las cosas bien, que así no es que se hacen las cosas. Esas cosas siempre se suceden, pero de todos modos tenemos que aprender a sobrellevarnos, a soportarnos, mantener la unidad. Porque la unidad la tenemos que procurar a pesar de que los otros sean distintos. Tenemos que entender que cada uno tiene sus propias opiniones, sus propias ideas y darle el privilegio de expresar esas cosas también. Tenemos que entender que no tenemos que estar de acuerdo con todo lo que los demás hacen o dicen para amarlo. Podemos amarlo aunque sean diferentes a nosotros. Tiene que haber como una comprensión de que somos diferentes porque somos diferentes y hay que aceptarnos que eso es una realidad que no podemos cambiar, que no podemos tratar de convencer a menos que yo lo pueda convencer, si no, no puedo ser amigo. No, tenemos que mantener la amistad aunque él piense de una manera y yo piense de otra. Y lo otro es la tolerancia. Los demás cometen errores, pero nosotros no podemos estar criticando continuamente que si este hizo esto, que si eso no estaba bien, que así no es que se hacen las cosas. Esa es una actitud desagradable que no le agrada al Señor. Tenemos que entender que nadie es perfecto ni nosotros tampoco, así que vamos a dejar de buscarle falta a los demás. Y en vez de incomodarnos porque no nos gusta lo que se hizo o cómo se hizo, tratar de soportar y mantener un espíritu de paz entre nosotros. Tener paciencia hacia lo que no nos gusta de las otras personas. Ora al Señor, si no te parece que algo está muy mal, pídele al Señor que le ayude a entenderlo, que ilumine su mente para que vea las cosas de otra manera. Hay diferentes formas en que nosotros, en una forma positiva, podemos tratar de cambiar las situaciones mejor que criticar o quejarse. Nosotros tenemos que darnos cuenta que entre nosotros, la familia de la fe, somos una familia, somos la familia de Dios. Primer verso lo decía así, somos parte de la familia de Dios. Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido. Entonces, mira, dijimos que el Señor llamó individualmente a algunos, le dijo, ven y sígueme. Hay otros que no se sabe en qué momento se unió Tomás, en qué momento se unió Jacobo el menor o Judas Tadeo, en qué momento entraron en el grupo, no se sabe. Vinieron solos, pero al final el Señor lo escogió como parte de los 12. Somos muy diferentes, llegamos en maneras diferentes, algunos tienen unos llamados, otros se han ofrecido para trabajar en la viña del Señor, pero a pesar de todo el Señor les dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Aún los que vinieron por su propia cuenta sin que el Señor le hiciera un llamado específico, Él le dice, ustedes no me escogieron a mí, yo fui que los escogí a ustedes. Porque de entre los miles que los seguían, Dios seleccionó esos 12. Así que todos los que estamos en la iglesia, ya sea que tienes un tremendo llamado o ya sea que un día oíste el mensaje y te rendiste al Señor y viniste,
Dios te ha escogido y te ha hecho parte de su familia. Aprovecha ese privilegio y bendice a tus hermanos. Deja la queja, deja la amargura, deja los desacuerdos, pon todo eso a un lado. Y vamos a comportarnos como una verdadera familia de Dios. Amén. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Yo soy la pastora Raquel Martínez y estaré aquí el próximo jueves a las 7:30 de la noche.